La bilensectomía es una técnica segura con buenos resultados visuales y refractivos. Sin embargo, es una técnica compleja, en la que además si se añade una complicación puede dificultar la cirugía. A continuación se presenta una cirugía de bilensectomía realizada por el Dr. Darío. En primer lugar se realiza una peritomía superior base fornix de unos 9-10 milímetros. Se cauterizan vasos sangrantes. Para la extracción de la lente fáquica, en este caso de apoyo angular, se realiza un túnel escleral de unos 5,5 milímetros a 2 milímetros de limbo. Se realiza un tallado con una profundidad de mitad del espesor de la esclera, con un cuchillete de crece sin llegar a perforar. Se realizan dos paracentesis accesorias y se rellena la cámara anterior de viscoelástico dispersivo para protección endotelial y desplazar a su vez la lente al fondo. Se completa el túnel escleral de forma trapezoidal, ampliando más en la base para facilitar la extracción de la lente. Posteriormente, se lideran los ápticos del ángulo con dos manipuladores, evitando traccionar del iris para no provocar sangrados ni irido o ciclodiálisis. Se verticaliza la lente para facilitar la extracción por el canal y se extrae finalmente con una pinza. Se procede a la sutura del túnel escleral con nylon de 10 ceros. Puede realizarse con puntos sueltos, aquí se utiliza una doble sutura continua. Muy importante que quede bien sellada para no tener complicaciones durante la cirugía. Se realiza la casuloresis, en este caso con una pinza de mix, y posterior hidrodisección. Se realiza doble chop vertical y horizontal. En el momento que se va a iniciar la FACO, la irrigación no está purgada, por lo que se llena todo el polo anterior de aire. Este acontecimiento por sí solo no tiene mayor complicación, salvo que exista una alteración de la zónula que parecía que no era el caso de este paciente. Se comienza la facomulsificación. En estos casos, manejar bien la fluídica y no trabajar con parámetros muy altos es especialmente importante, sobre todo de presión intraocular, debido al túnel escleral. En este momento aparece una sombra en el cuadrante inferior, aquí superior en la imagen, que nos hace pensar que algo pasa con la cápsula o detrás de ella. Al terminar de extraer los últimos restos de epinúcleo y al quitar la irrigación, esta complicación se hace totalmente evidente y perdemos el reflejo rojo. En este momento es importante parar y pensar qué ha podido suceder, ver el tono y descartar complicaciones mayores como un sangrado o una expulsiva. Comprobamos que la cápsula está íntegra y no muy inserta. Parece que una burbuja de aire en cavidad de vidrio empuja la cápsula posterior. Se hace hidrodisección bimanual cuidadosa para los últimos restos de cortes. Es útil maniobras de basculación del ojo para mover la burbuja. Además, puesto que tenemos una mayor presión positiva, aumentar la fluídica y en especial la presión para desplazar la burbuja y trabajar protegiendo la cápsula. Para la implantación de la lente rellenamos el complejo capsular y el polo anterior de viscoelástico cohesivo y ampliamos la paracentesis. Muy importante ser cuidadosos con la implantación. Se coloca un anillo de tensión capsular para estabilizar la cápsula y se inyecta la lente de 3 piezas de manera cuidadosa, recolocándola de manera que quede totalmente cubierta por la cápsula anterior. Se sutura la incisión principal. En este paciente en el mismo acto se le realiza una exéresis de una ampolla de filtración previa a vascular. Finalmente suturamos conjuntiva. Y por último, se extrae con sumo cuidado el viscoelástico y se hidratan incisiones.
Hola, muy buenas, Raúl. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy Muy bien. bien, bueno, estupendo. He estado viendo tu presentación de Tricky Valensectomy y bueno, me ha parecido muy interesante. Obviamente conozco el caso porque al cirujano yo, y, pues creo que es interesante saber pues un poco cómo especularías tú que ha sido la causa de esta burbuja, cómo entró a ir ahí, porque desde luego del FACO no parece, o si fue, es porque se coló detrás a través de una ruptura casular que no había o de alguna zona. ¿Cómo crees tú que ha pasado esa burbuja a la cámara vitrea? Sí. Bueno, yo creo que el momento clave es cuando se llena la cámara anterior de aire. En principio es un hecho sin mayor importancia. Lo que pasa es que hay algún tipo de distancia, pues puede colarse fácilmente a cavidad vítrea, que parecía que no era el caso, pero bueno, parece que sí que tuvo Sí, en este caso. muy bien. Sí, yo creo también que fue esa ocasión. Lo que pasa es que para que pase cámara vitrea debía de haber una dehiscencia de la zona, digo yo, ¿no? Sí, es que no parecía, por lo menos no estaba descrita en las primeras observaciones y otra opción sería durante la cirugía o a través del propio túnel escleral. Claro, Pero, tener una zonulopatía a veces no lo detectamos en la cirugía antes, sino cuando estamos operando. Zonulopatía es muy tricky también y creo que aquí había varios factores. Uno, estaba operado de glaucoma con una válvula y quién sabe si la válvula pues pudo, pues la cirugía lesionar en algún momento la zónula. Después la zonulopatía de luego no fue visible porque eso cuando hay odonesis luego lo ves y finalmente sí, creo que una decisión correcta fue poner el anillo de tensión porque eso hizo que al menos se tensara el saco casular y eso ayudó, yo creo que a que la lente funcionara mejor, porque con una cápsula empujada por una burbuja por detrás es complicado. ¿A ti qué te parece? sí, desde luego te tienes que servir de elementos como el anillo o utilizar eso, mucho espaciador viscoelástico que te ayude de alguna forma a intentar reposicionar la cápsula, ajustar también los parámetros de fluídica. Correcto. Y ahora ya a posteriori, ¿alguna otra solución no habrás visto a esta cirugía que sí resultó, pues claro, compleja? Hubo que aumentar el nivel de fluídica, poner viscoelástico, fue un poco liosa, pero salió bien. ¿Alguna otra opción? Bueno, sí, se podría haber intentado también quitar la cápsula por vía posterior, pero es una opción mucho más compleja, desde luego. Pero supongo que te refieres a quitar la burbuja pinchando el ojo, no por Sí, sí. pintándolo. Yo, Pero yo, yo, yo no lo aconsejo porque con un ojo blando y teniendo una cápsula con una zonulopatía, etcétera, yo es que me daría mucho miedo pinchar ese ojo blando. Con presión es otra cosa, pero blandito claro, es un tema complicado. Aparte de que si lo presueltas para darle tono, la burbuja desaparecía, con lo cual tampoco tenía muchas ocasiones de hacerlo. no, desde luego era Muy difícil. bien. Bueno, y el paciente vio bien al final, ¿no? Con todo. Sí, estuvo viendo una burbuja unos meses, pero bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un vídeo muy interesante y yo creo que hemos aprendido todo mucho de él. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo. Hasta luego.